Skype. Jordi, buen día. Desde la Argentina te saludamos, Agostina, Claudio y Diego. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy bien. Quería aclararos que soy escritor. Muchas veces hago como labores de periodista, pero soy escritor. Muy bien, válida la aclaración entonces. Bueno, estamos estudiando, si se quiere, el mundo está mirando Islandia como un ejemplo donde se pueden obtener algunos resultados en cuanto al comportamiento del coronavirus. ¿Cómo es vivir en Islandia y cuáles son las pruebas que efectivamente se desarrollan allí? Bueno, Islandia es uno de los países que por renta, que por población ha tenido los índices más altos de coronavirus, pero era porque aquí se están haciendo muchos test, como comentabais vosotros. No estamos, hay gente que está haciendo cuarentena, por supuesto, estamos siguiendo más o menos unas reglas que ha establecido el gobierno, pero no tenemos que estar recluidos en casa, tenemos libertad de salir y los islandeses pues son bastante civilizados, se respeta pues esto, no hacer deportes de contacto, no se puede estar en grupos de más de 20 personas, etcétera, y respetamos pues a otros países como por ejemplo España, que está prohibido salir de casa. Y intentamos solidarizarnos con todos, pero realmente la crisis se está llevando muy bien, tanto por parte de los ciudadanos como por parte del gobierno. Se han recibido muchas críticas porque no se habían cerrado las fronteras del país, etcétera, etcétera, pero ahora ya estamos en el punto de inflexión de la curva que vamos hacia abajo, o sea, cada vez menos personas infectadas por día. Jordi, estaba viendo los resultados, ¿no? Digamos, nosotros le decimos laboratorio viviente porque nos sorprende a propósito de que hay poca población, es una isla, sumado a que tienen expertos en genomas, está bueno porque pueden hacer lo que en muchos países no, que es rastrear mutaciones. Por ejemplo, han rastreado hasta ahora, tengo entendido, 40 mutaciones. Antes que la gente se asuste, me refiero a, como nos explican los infectólogos, son 40 maneras distintas en las que se presenta el mismo COVID-19. Pero vieron que el día de mañana, cuando haya una vacuna, como ocurre con la antigripal, uno puede tomar la vacuna a grandes rasgos que afecta a la población europea o a la asiática o a los de Estados Unidos. Cuando en la Argentina tienen en cuenta a ver de qué manera llega el virus, toman la vacuna del lugar que más semejanzas tiene con la población propia. Bueno, en este caso han detectado 40 mutaciones y es interesante porque permite ver, empezar a entender por qué a determinada gente casi no le afecta, más allá de los grupos de riesgo, y a otros sí. Y quizás hasta pueden llegar a ver el día de mañana si esto tiene que ver con los antecedentes de cada persona, de qué lugar geográfico proviene, etcétera. Hay mucho conocimiento allí en Islandia. ¿Es así, Jordi? Sí, realmente la genética es una ciencia que ha sido muy cuidada aquí en Islandia, porque como tú decías, como somos pocos habitantes, es muy fácil para las autoridades pues llevar el control genético de toda la raza. De hecho, existe incluso una aplicación informática en la que tú introduces tus datos y automáticamente ves qué vínculo familiar tienes con esa persona. Se hacían muchas bromas aquí en Islandia de algunas veces cuando gente que sale por la noche, ¿no? Antes de irse con otra persona, pues chequea en esa web y ve si realmente tiene parentesco con ella o no. Claro. Jordi, y la situación en Islandia, ¿las fronteras están cerradas allí? ¿Si se permite el ingreso de extranjeros o no? Sí, las fronteras están abiertas. Nosotros hemos mantenido las fronteras abiertas. En principio, las autoridades hicieron esta apuesta. Solamente están confinados los que tenían el virus o los que están en cuarentena. Hemos recibido muchas críticas, nos han tildado de irresponsables, pero bueno, nosotros siempre hemos confiado pues en esto, en ser personas civilizadas, seguir las reglas y confiar en nuestras autoridades. Y ahora se está demostrando pues que las cosas están evolucionando bien. Claro, siempre. Jordi, no es solamente gente, como decís vos, no civilizada, a veces depende de cada país el grado de cumplimiento de una cuarentena. Esto de ser tan pocos y, por ejemplo, haber testeado al 10% de la población es una barbaridad en cuanto a lo bueno. Tengan en cuenta que, hablando de porcentajes, que es lo que vale acá, Corea del Sur, que fue el modelo a seguir en cuanto a testeos masivos, ¿se acuerdan? En Corea del Sur testean a todo el mundo.
también son millones de habitantes. Es por eso que en Corea del Sur han testeado al 1% de la población, que es un montón. Es como si en la Argentina hubiéramos testeado 4,5 millones de personas. Es muchísimo. Pero en Islandia, al ser tan pocos pobladores, al ser primer mundo y tener un laboratorio que se encarga de genomas, han llegado a hacer el testeo al 10% de la población. Entonces tienen casi monitoreado en tiempo real dónde están los contagiados, dónde se pudieron haber contagiado, e incluso hasta el árbol genealógico del contagiado, como dijo recién Jordi. Ellos tienen una aplicación que permite saber tu árbol genealógico. Por eso es que en los bares a la noche, cuando se encuentran, porque decía Jordi la broma, era, ¿para que chequeo a ver si sos mi primo? ¿Se entiende? Entonces, ellos hasta pueden hacer esta relación de si hay algún factor de riesgo que tenga que ver con lo genealógico. ¿Cómo se coordinan los chequeos? Bueno, en principio se recibía una invitación y ciertas personas aleatoriamente pues podían ir. Ahora van pues las personas que realmente pues tienen, bueno, pues que están en riesgo. Con síntomas. Sí. O sea, al principio era voluntario, cualquier ciudadano podía inscribirse y era sometido al test, a la prueba, y ahora principalmente es aquellos que tienen síntomas. Pero ¿qué pasa con los asintomáticos? Los que son asintomáticos, pues que yo sepa, tienen que guardar cuarentena, ellos y todas sus familias. O sea, esto es como la cuarentena se va ampliando como en un factor exponencial. Si por ejemplo mi hija que está en el colegio se detecta que alguien tiene el virus, pues entonces ya en toda la familia tenemos que estar en cuarentena. Sí, claro. pero Si fíjate el detalle. Las escuelas están asintomático, abiertas, pues dijo mi hija que está en el colegio. Tengo entendido que hasta hace poco, al menos a nivel terciario, universidades sí están cerradas, pero las escuelas no. No, las escuelas no están cerradas. Están cerrados los institutos y están cerradas las universidades, lógicamente porque también hay más estudiantes y mantener la prohibición de reuniones de más de 20 personas pues era imposible, pero los colegios sí. Yo también pienso que primero un país como Islandia, que somos tan pocos y tenemos tanta naturaleza, es un poco absurdo mantener a la gente que no tiene síntomas, no está en cuarentena, mantenerlos a todos en casa. Creo que en Islandia podíamos permitirnos en este lujo, tal vez en otros países no. Jordi, aquí en Argentina el promedio de edad de las personas contagiadas con el coronavirus anda por los 45 años. Allí en Islandia, ¿qué dicen las estadísticas con respecto a los 1.600 y un poco más de contagiados? Yo te diría que más o menos es parecido. Es parecido. No estoy seguro, pero es algo parecido por lo que he escuchado yo en las noticias. Y bueno, los más afectados son pues la gente pues que tiene algún problema de pulmón, y gente pues muy mayor o gente pues que realmente pues que están enfermos. ¿Cómo es el sistema de salud en Islandia puntualmente? ¿Es público, es privado, es un mix? Es copago. Llegas allí y pagas una cantidad que no es muy grande y el Estado paga otra parte. Yo considero que es muy correcto y que está muy bien, porque tampoco se abusa de la sanidad. No está todo el mundo como por ejemplo en España, que no es una crítica, es solamente mi opinión, pero por ejemplo en España tenemos el servicio sanitario gratuito. Claro. Lo que pasa es que todo el mundo acude allí en masa y pagar un poco siempre va bien, y siempre va bien para las arcas públicas, que en definitiva es para nosotros. Claro, sí, eso nosotros lo vemos tan lejano todo eso, pero bueno, siempre hablamos de los países nórdicos como lugares en donde se pagan muchos impuestos, igual que acá, pero vuelven en salud, en educación, no sería en seguridad. El mismo caso, claro. Sí. Y a propósito de eso, Jordi, por eso siempre, cuando comparamos a la Argentina, siempre es bueno compararnos con Brasil, con Uruguay, Latinoamérica, no con los países nórdicos porque salimos perdiendo siempre. Ahora, Islandia, por ejemplo... Según qué cosas, ¿eh? Bueno, no, claro. Acá somos más divertidos. A mí me gustaría ir a Argentina cuando se publique mi tercera novela, a ver si os puedo visitar, porque tengo entendido que es un país muy bello y también tiene unas cosas espectaculares. Es cierto, sí, siempre tendemos a tirarnos abajo, ¿no? Como en los tangos, pero es cierto, sí. Simplemente cuando hablamos de economía, políticas a largo plazo, Estado, etcétera, ahí es donde salimos perdiendo, es cierto, el resto no. Pero a propósito de eso, Islandia sí por ahí se puede comparar con
otros países nórdicos, como Noruega, Suecia o Finlandia, que también a nosotros nos parece muy lejana esa idiosincrasia. Si haces la comparación entre Islandia y esos 3 países, por ejemplo, ¿cómo están ubicados en cuanto a coronavirus? No te puedo precisar con exactitud porque no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que son países con mucha más población. Claro. Entonces, el tratamiento que se está haciendo es diferente. Es como lo del árbol genealógico que tenemos aquí, pues esto es como aquel que dice exclusivo de Islandia. Hay muchas cosas que son exclusivas de Islandia. Somos una isla de 100.000 kilómetros cuadrados con solamente 350.000 habitantes. Claro. Y eso hace que los números no tengan mucha validez. Luego, esta isla de contrastes, el 80%, 75% de la isla es inhabitable. La única ciudad que tenemos es la capital, es Reykjavik, o sea que es un país tan diferente que compararlo con otros como por ejemplo Suecia, que es un país enorme y con muchísima población. Suecia, Dinamarca, Noruega es diferente, pero por lo que yo he escuchado también se está llevando bastante bien en los países nórdicos y la gente pues bueno, como os lo decía, pues respeta bastante las normas y en los establecimientos, etcétera, se mantienen distancias, todo el mundo se pone el desinfectante el líquido desinfectante en las manos, etcétera. Digo, ¿cómo es el comportamiento, Jordi, del ciudadano allí en Islandia? Hoy en día que se debate usar barbijos, muchos países ya lo han puesto como obligatorios. ¿Allí lo usan o no? Bueno, se usa, pues, por ejemplo, pues la gente que, pues a lo mejor una cajera del Bonus, que es el supermercado más conocido, o alguien por la calle, pero vas por la calle y dentro de la gravedad de la situación. Está todo bastante normal, ¿no? Ves a gente pues con trajes de astronauta y con demasiadas mascarillas ni nada por el estilo. Y hay una cosa que es curiosa: Islandia está considerado dentro de los países nórdicos. Aquí hemos sido también criticados porque hay como un lema que tienen los islandeses que es ya se arreglará. Nos lo tomamos en serio y se respetan las normas, pero claro, hasta cierto punto, cuando la cosa pues parece que se sale de los límites de la gravedad, los islandeses dicen claro. tetarretas. Y por la idiosincrasia un poco de los islandeses, aunque los que estamos en la parte más septentrional, los llaman los sureños de los países nórdicos. Claro. Porque tienen un carácter muy especial por toda la historia, etcétera. Y yo os recomiendo también, si luego tenéis tiempo, en mi blog, escritorislandia.com, hablo siempre de las costumbres de Islandia, de las tradiciones. Y si alguno de vuestros oyentes o vosotros mismos tenéis alguna duda, me escribís a través del blog o alguna de mis redes sociales y os contestaré con mucho gusto. Perfecto, Jordi. Te dejamos porque además creo que te agarramos a mitad de camino, Manejando. ¿no? Te hemos estacionado allí al lado de la ruta. Estás bien estacionado al menos, no te cobrarán una multa, ¿no? No, me han encargado, ahora tampoco es que esté muy bien visto viajar, o sea, no estamos confinados ni nada por el estilo, pero Bien, como aquí claro. se respetan bastante las normas, lo que pasa es que mi esposa es fotógrafa, yo soy escritor, bueno, soy escritor de novelas, pero ya sabes que las novelas no dan para comer. Nos han encargado de hacer un artículo de lujo y vamos a un hotel de lujo en Islandia, en el sur, que se llama Hotel Ranka. Y este Land Rover Discovery nos lo ha dejado Avis. Bien. Entonces, o sea, que no os penséis que somos ricos, es simplemente que vamos a trabajar. Jordi, un abrazo y muchísimas gracias por toda la información que nos aportaste, y hasta cualquier momento. Bueno. Gracias, un saludo a todos los argentinos. Y que os vaya llegue muy la novela de éxito allí que estarás escribiendo seguramente. Bueno, y el blog, escritor en Además del Islandia, todos a leer el blog de Jordi. bien. Escritorislandia.com. Y Perfecto. Muy mi bien. segunda novela, el Barman de Reykjavik, se publicó en América también, porque tengo buenísimo. una editorial americana. Bueno. También lo podéis encontrar en Ediciones Camelot América. Muy